Sí, chequeo el horario porque no quiero que sea muy extenso el video. Bueno, en estas 9 semanas nosotros nada más y nada menos vamos a ver las principales líneas o las grandes obras culturales de 2 periodos históricos muy importantes, que es la antigüedad, con la cultura de Grecia y Roma, y el medioevo o la Edad Media. Nosotros, ¿qué es lo que hasta ahora vimos? Hemos visto lo que se llama la posmodernidad o modernidad tardía, que se acuerdan que quedaba circunscripta o eran lo que acontecía en Europa y en el mundo a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial, el crack del 29, con una serie de novedades, de forma de encarar la vida, de ver la vida, de pensar respecto al hombre, al futuro y de vivirlo, distinto a lo que se había dado. Por supuesto que esta etapa tiene sus continuidades y sus cortes con la anterior. Entonces, esta es la etapa que partimos viendo. Entonces yo voy a, se me ocurre como más didáctico, plantearles lo que nos queda. Yo diría, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cultura griega, vamos a ver Grecia, vamos a ver Roma y vamos a ver la Edad Media. Obviamente en pocas clases, con lo cual iremos a los grandes nudos, a los grandes legados, a los elementos que vemos que resuenan, redundan posteriormente. Tienen coletazos hoy o tienen, al contrario, puede ser permanencia de mucho de lo instaurado, abordado, o realidades vividas de esta etapa que es edad antigua y edad media, podemos saber sus incidencias. Lo que hemos visto antes de la posmodernidad, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto lo que se llama la modernidad. Entonces, por modernidad, ahí encontramos otras tantas cosas que serían, lo voy a poner en otro color, ¿qué sería? A ver, nosotros partimos estudiando que la modernidad empezaba cuando cae el Imperio Romano de Occidente, o con el descubrimiento de América, por dar fechas. Ahí arrancaba una nueva época que se llamaba la modernidad. Era muy ambiguo fijar fechas, pero bueno, los historiadores, para acercarnos al pasado, lo clasificamos y esto nos ayuda mucho. Esta modernidad era muy distinta de lo que entendemos por época actual. Entonces, esto lo vimos y esto es lo que veremos. Y vamos a ver qué tanto en el presente del siglo XXI donde vivimos, ustedes que han nacido en el XXI, sus padres y yo un poco antes, nosotros encontramos permanencias que algunos ya lo sabemos, pero si no va a ser interesante ver cómo el pasado resuena en nuestro presente y cómo muchas cosas que vivieron los antiguos las podemos vivir hoy también nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol. Dicen, es un famoso refrán. Y también vamos a ver cómo parte de este pasado está anclado en la modernidad. Nosotros sabemos que nuestro enfoque es una historia de Occidente, nosotros estamos en Occidente y como el trípode sobre el cual se apoya Occidente es la cultura greco-romana y el medioevo junto con la modernidad. En la cultura greco-romana, y acá voy a usar otro color, espero no hacer mucho lío, ¿no? En la cultura greco-romana encontramos que hay lo que se llama una cosmovisión, ¿se acuerdan que era una forma de entender al hombre, sus realidades, sus instituciones, lo superior, su relación con la naturaleza? Hay una primer cosmovisión pagana. Pagana quiere decir que no ha conocido una religión revelada o politeísta. Y esto es muy fuerte en la antigüedad, anclada en su religión, en su mitología, y aunque parezca un poco
extraño. Yo les puedo decir que de Grecia, por ejemplo, vamos a ver su mitología, que es la serie de narraciones con la que ellos narran la historia de sus dioses y de los inicios y orígenes de la tierra, del hombre, y todo lo que no entendían a través de relatos fantásticos que hoy ninguno de nosotros creería. Sin embargo, esos relatos tienen muchísimo que ver en la cultura que vivimos, por los nombres de instituciones, los astros del cielo, los días de la semana, frases que usamos desde el mundo de la psicología, refranes que les va a sorprender. Por eso me gusta mucho y me identifico con un pensamiento de Bernard, que es ha sido un estudioso de Grecia, que dice: no hay nada en Occidente cuyo origen no haya sido griego. Se las dejo picando y van a ver como la clase que viene, además de pasearlos en una o dos clases por las islas griegas y recrear e imaginarnos, vamos a adentrarnos un poco en esa mitología y ver cómo resuena hoy y nos va a sorprender. Dejo ahí presentado un poco el tema, pero esta es la cosmovisión pagana que veremos, y no es que vamos a ver la secuencia cronológica de la etapa más antigua, antes de que se pudiera descifrar la escritura que existía, ¿no? En Grecia, o reconstruyéndola por los monumentos, sino veremos como el momento culminante, que es en el siglo V antes de Cristo, cuando Grecia llega a un momento de plenitud y de brillo impresionante, que la dan como un referente en la historia de la antigüedad, pero también tenemos elementos anteriores a este siglo V y posteriores que serán importantes. Pero bueno, dejo un momentito Grecia porque después vendré un poco a esta cosmovisión pagana, la continuaré, para caracterizar el mundo de hoy y ver un poquito de lo que hemos visto a grandes líneas, y de este modo, sigo con el azul, ¿no? Voy a ver primero el negro, y de este modo poder conectar y hacer una ida, una vuelta de lo más reciente con lo más antiguo, para que no sintamos que estamos estudiando monumentos, personajes, creaciones y obras literarias que nada tienen que ver con nuestro presente. Se me está bajando el sol, por ahí en el segundo video tenga que acudir a más luces, pero bueno, voy siguiendo, que me parece que los minutos que me quedan para cerrar esta primera exposición, estamos bien con la luz. Bueno, a ver, si yo tuviera que decir las características de hoy por hoy, que la hemos visto y arrancamos el año y participamos y tratamos que a la descripción que íbamos haciendo siempre tuviéramos a través de alguno de esos testimonios del profesor italiano, del chico africano cuya vida era tan difícil, o del filósofo español, o del pensador canadiense que hablaba del movimiento slow, con más pausa. Nosotros sabemos que vivimos en una era marcada sobre todo por la globalización. Vivimos, o conocemos lo que son la aldea global, el mundo está hiperconectado, y ya lo que pasa a miles de kilómetros a nosotros nos incide. Ni qué decirles que el ejemplo más importante de esto sería hoy en día el problema de salud, el problema de la pandemia. En esta era de la globalización, ustedes nacieron con internet y ya con la era digital, pero sus padres pertenecen, como yo, a la era analógica, y esta revolución y estos cambios, pero sí, posiblemente pasados un par de siglos, los historiadores vean no solo cuando el hombre llega a la luna en la década del 60, sino van a decir cuando el hombre se pudo conectar a través de redes y crear tanto, y dejó la cultura como prioritaria del libro para conectar el saber, la comunicación de hombres y hombres entre unos y otros de otras formas, ¿no? Pues bueno, estamos en esta era digital, es lo que se llama la revolución digital, que gracias a eso nos ha permitido que, a pesar de la pandemia y en este mismo momento, yo desde mi casa pueda darles a ustedes una clase y ustedes me oigan y escuchen. Bueno, estas han sido algunas de las características. Vivimos en un mundo donde ya no es tan importante la palabra, que sigue siendo importante, pero la prioridad de la imagen es muy fuerte. Muchos hombres, todos nos tenemos que ver incluidos un poco en esto, estamos involucrados en la imagen que se da de nosotros, se vienen subiendo a redes imágenes de supuesta felicidad
o donde la vida parece mucho más perfecta de lo que es en la realidad, donde todos son felices y demás, que también engaña mucho a los hombres, ¿no? En esta sociedad que veíamos que era una sociedad, como decía Bauman, líquida, donde líquida, vamos a ver, donde los lazos entre los hombres son bastante, bueno, en lo afectivo muchas veces efímeros, el compromiso con el trabajo y demás. Hoy estoy en este lugar, mañana estoy en otro, no me ato a nada. No todo esto es extremo, no todo esto que estoy describiendo en un par de minutos es a rajatabla. Nosotros todos tenemos algo de esto y cada uno sabrá cómo posicionarse, qué acepta, qué rechaza, con qué valores decide continuar. Volviendo un poco a la imagen, sabemos que es muy importante, bueno, hablamos de una edad materialista y consumista, donde los hombres sobre todo, en vez de pensar en el progreso, piensan en rodearse de bienes materiales, y donde también en esta sociedad hay mucho de efímero, en esta sociedad tan efímera, mejor dicho, hay mucho del culto a lo exterior. Bueno, estas son parte de las críticas, parte de lo que se dice, pero nuestra realidad es, bueno, bastante compleja y podemos decir, si se me está oscureciendo, pero bueno, me queda muy poco tiempo para cerrar este primer video. En esta actualidad hay hombres que viven situaciones muy difíciles. De hecho, decimos que estamos en una sociedad de riesgo donde nadie tiene fijo nada, nadie puede asegurar nada, donde también nuestro planeta, nuestra casa común se encuentra dañado y ahí tenemos todo uno de los grandes maravillas que tenemos, que es el mundo que nos rodea, pero también la ecología nos interesa porque es el entorno en el cual estamos y nosotros somos parte de ese ecosistema con tantos problemas, tan atacado. Y donde también en esta tierra donde vivimos hay hombres que sufren muchísimo, que son trasladados por guerras, que emigran, que no encuentran un lugar donde pasar sus días teniendo un proyecto personal. También tenemos que, además de no encontrar el eje de muchos hombres, encontramos el terrorismo, encontramos terrorismo. Algo más me voy a olvidar, por supuesto. Muchas veces el terrorismo es los yihadistas, los Hezbollah y otros grupos fundamentalistas. Y otro problema importante que no quiero dejar de citar es la fuerte crisis de gobernabilidad que hay en Occidente, pero también en Oriente, donde la gente ya descree a veces, bueno, evidentemente del sistema neoliberal, obviamente, la gente no se identifica con la política, tiene un descrédito, no solo acá en Sudamérica, sino en otras partes del mundo, como también citamos, vimos un poco en forma rápida, pero pudimos llegar a esbozar y plantear. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales cuestiones en este mundo donde globalizado, donde hay grandes redes comerciales y demás, y donde en realidad hay una lucha comercial entre las dos más grandes potencias, Estados Unidos y China. No solo es el iPhone contra el Huawei, bueno, digo por dar un ejemplo de móviles que luchan y que es como emblemático, sino ya no es una carrera en sí armamentista, sino por el poder de los bienes de la tierra, del agua y el poder de los mercados. Bueno, un poco sería esto, me parece que ya estoy en tiempo. Sí, cierro esta primer secuencia. A ver.